El paso 3 del protocolo de atención para víctimas de violencia sexual se refiere a la recepción inmediata de la víctima en el servicio de urgencias. Ya sabemos que toda persona que sea identificada en servicio de consulta externa o que llegue directamente a servicio de urgencias debe ser atendida en forma urgente. Entonces, si está en consulta externa, debe enviarse a un servicio de urgencia activando el código que nosotros hemos empleado, que es el código blanco, y se debe garantizar entonces una atención de urgencias de acuerdo con la normatividad vigente. Eso consiste en que no debe existir barreras de acceso para la atención por el servicio de urgencia de estas víctimas y que además debe ser tratada sin importar cuál fue el motivo de consulta por la cual consultó esta paciente víctima de agresión sexual. Si es en niños y si consulta a un pediatra y el pediatra se da cuenta que tiene algún riesgo de ser víctima de agresión sexual, debe ser enviado entonces al servicio de urgencias para esta atención. Lo único que no se permitiría sería que la paciente adulta se niegue a ser atendido en el servicio de urgencias, pero ante los niños sí es necesario activar todas las redes de protección para que esta paciente pueda ser atendida en los servicios de urgencias. La violencia sexual en las primeras 72 horas de la victimización constituye una prioridad 1 dentro del triage de urgencias. Eso quiere decir, si la paciente tiene el acto sexual fue antes de 72 horas, se le debe dar un triage 1 y es importante que al dar este triage 1, como sabemos, la atención es inmediata de esta paciente. Si ha pasado más de 72 horas, se puede clasificar como prioridad 2, excepto que la víctima acuda con ideación depresiva, de muerte o suicida, tenga un sangrado vaginal uretral severo secundario a trauma, que tenga un retraso menstrual con sangrado vaginal, o sea que sospechemos que esté embarazada y tenga dolor severo, que tenga una agitación psicomotora, una confusión o alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida de salud. En ese caso, esta paciente o este paciente necesita un triage 1 y debe ser atendido inmediatamente. El pase 4 consiste en realizar una completa valoración clínica e inicial de la víctima, en el cual debe existir una historia clínica detallada y siempre debe incluir un examen físico general, un examen genital y un examen mental. Esta paciente siempre cuando ingresa al servicio de urgencias debe tener una atención en el cual se inicia el protocolo de atención en salud mental y física activando el código blanco. Siempre tiene que haber un diagnóstico clínico y paraclínico de acuerdo con el tipo de violencia sexual, que ya las expusimos las definiciones en el video pasado. Debe existir una profilaxis y tratamiento para infecciones de transmisión sexual y VIH y SIDA. Debe existir anticoncepción de emergencia. Debe existir una asesoría para la interrupción voluntaria del embarazo. Debe haber una recolección de evidencias si es necesario. Debe haber orientación a la familia. Y debe haber una planeación del seguimiento y remisión a otros servicios de salud requeridos, así como remisión a protección y reporte a un ente judicial. Es muy importante en la anamnesis de la víctima de violencia sexual en la historia clínica que esté detallado eh, los eventos que se ocurrieron durante la agresión. Hay que solicitar a la persona un relato completo de los hechos, pero siempre debe tenerse cuidado en que deben evitarse preguntas sugestivas que orienten la respuesta hacia situaciones que la persona entrevistada no ha mencionado. Hay que evitar hacer suposiciones que den rumbos diferentes a la entrevista. A los niños muy pequeños se debe entrevistar al acompañante, estando claros de que ese acompañante no es el agresor, en este caso de ese menor. En niños debe adecuarse la entrevista a su nivel de desarrollo, debe evitarse palabras técnicas, debe evitar la revictimización de la paciente que está siendo atendido haciendo preguntas como ¿usted por qué estaba solo esa hora en la calle? ¿O usted por qué salió? ¿O usted por qué se embriagó? No hay que juzgar a esas personas. Hay que asegurar las condiciones de confidencialidad y privacidad. Eso quiere decir que es necesario que esa persona esté en un consultorio, que esa persona esté no en una hospitalización de urgencias en que todas las personas estén escuchando las respuestas. Es importante
que siempre la persona que esté haciendo la entrevista ojalá esté acompañado para que otra persona sirva de testigo, ojalá de un personal de salud, preferiblemente de un médico acompañante para que sea testigo de los hechos y del examen físico de esa paciente, o si no, con personal de enfermería para que pueda estar registrado que siempre se estuvo acompañando durante la entrevista y durante el examen de esa paciente. Hay que tomar los datos de información general que faciliten la comprensión de la situación clínica. Hay que verificar si la paciente tiene las condiciones para la toma de muestras, si fue agredida 72 horas antes de la consulta. Hay que verificar si el estado vacunal de la paciente. Se debe realizar un examen mental apropiado para esa paciente. Siempre el examen mental debe ser completo y registrarlo completo. Si la paciente tiene casos de agresión sexual recientes, ojalá se pudiera realizar un dibujo de la localización de las lesiones y tomar muestras de si es reciente, o sea, antes de 72 horas, digamos de zonas como el cuello y los senos, porque ahí pueden haber muestras de ADN si es antes de 72 horas. Em, y el examen genital y anal de las pacientes, si es antes de 72 horas, hay que hacer un detalle, una descripción detallada de cada una de las lesiones. Si existen lesiones en el área genital o paragenital, describir muy bien la herida, la lesión, la localización. Eh, pero si ha pasado más de una semana del caso de agresión y si no hay una indicación clara o lesiones en la zona genital, muy posiblemente podría no realizarse, requerirse un examen genital detallado de esa paciente. Entonces hay que establecer si la paciente fue víctima de agresión sexual aguda o no para saber si se realizan exámenes detallados de la zona genital de la paciente. Siempre que se examine la zona genital y siempre que se examine a una paciente, hay que explicarle que la vamos a examinar completamente, pero además hay que dejar cubierta a la paciente y solo ir descubriendo las partes en que vamos examinando para que la paciente no se sienta revictimizada. Hay que documentar muy bien todas las lesiones y en los hombres hay que examinar muy bien los genitales y la zona anal para determinar si hay alguna lesión en estas zonas.